Buenas tardes, mi nombre es Jesús Caldera y vamos a estar explicando lo correspondiente al tema 7, 8 y 9 de Derecho Sucesoral, en los cuales vamos a desarrollar lo que es la clasificación de los testamentos, lo que son las personas que forman objeto de disposiciones testamentarias y por último desarrollaremos y conceptualizaremos en qué consiste la revocación de los testamentos. Para comenzar abordando el tema, vamos a comenzar explicando referente a lo que son la clasificación de los testamentos. Comenzando como clasificación primordial, hablaríamos de testamentos ordinarios. Estos testamentos los realiza la persona o el testador estando en vida. De estos testamentos ordinarios se desprenden tres tipos de testamentos. Tendríamos testamentos abiertos, testamentos cerrados y testamentos especiales. Vamos a comenzar conceptualizando de manera general cada uno de ellos. Los testamentos abiertos se manifiesta de forma clara y de forma inmediata se conoce la voluntad del testador, porque se hace en presencia de las personas involucradas, primordialmente las personas que lo autorizan. Los testamentos cerrados, sí se conoce la voluntad del testador, es posterior al fallecimiento del mismo, y la voluntad de la persona se encuentran dispuestas en un pliego cerrado. Y los testamentos especiales, esto radican, depende de la naturaleza de ellos. Ejemplo de ellos son testamentos especiales donde el lugar donde se realiza el testamento puede estar en unas circunstancias de epidemia. También son testamentos especiales los realizados por los militares. También son testamentos especiales los que se realizan en el extranjero, siempre y cuando estén apegados a la normativa venezolana. Y también los que se realizan a bordo de algunas embarcaciones militares o buques militares. Para los testamentos cerrados existen ciertas formalidades. Formalidades a efectos de apertura, publicación y protocolización. Específicamente los testamentos cerrados los enmarca lo que es el artículo 986. Indica que es importante posterior a la muerte del testador hacer de conocimiento del juez, en este caso el juez de primera instancia, hacer de su conocimiento la muerte del testador con el fin último de que se conozca la voluntad del mismo y se realice de forma abierta y pública. Es importante mencionar que cualquiera de los interesados puede solicitar al funcionario la entrega comprobada la muerte del testador, la entrega del testamento. Otros aspectos a considerar que dentro de la lectura que me parecieron interesantes fue la forma de testar como requisitos de validez. Es decir, para que el testamento sea válido, el mismo tiene que ser leído frente a ciertas personas. Existen dos formas de testar. La primera forma de ella es ante un notario y 3 testigos. La otra forma de testar es ante 5 testigos. Pero debido a las circunstancias que se han presentado al momento de testar, de la forma oficial, o mejor dicho, la forma más honesta de realizarlo es siempre y cuando se encuentre el notario y el testigo, debido a que se han presentado circunstancias en que los testigos coluden y se presentan ciertas circunstancias que atentan contra la moral y las buenas costumbres. Existen ciertas condiciones para la eficacia jurídica en Venezuela. Estas condiciones pudiesen estar involucradas en lo que es la manifestación de la voluntad, es decir, el testamento o el testador al momento de realizarlo tiene que ser un acto libre y voluntario de su parte sin
sin presentarse ninguna circunstancia en que el mismo sea obligado. Agente capaz, esto hace referencia a que el sujeto tiene que estar en pleno ejercicio de sus derechos. Objeto jurídico, objeto físico y jurídicamente posible hace referencia a que el objeto del testamento no tiene que ser nada prohibido en el país ni que atente contra la moral o las buenas costumbres. Un fin lícito indiscutiblemente tiene que tener cierta forma y estructura para que el mismo tenga validez. Existen ciertas disposiciones testamentarias. Es importante mencionar que el testamento tiene que clarificar de forma específica la voluntad del testador. Es decir, debe tomarse en el sentido literal de que el mismo fue redactado. Otro punto importante es que en caso de duda tendríamos que recurrir a las normas reguladoras de interpretación de contratos. Esa es una herramienta que nos puede facilitar en el caso de que la voluntad del testador no esté tipificada o clarificada de forma específica. Existen ciertas personas o cosas que forman parte de lo que son las disposiciones testamentarias. Pudiésemos hablar en lo que son las disposiciones, la capacidad, que es importante. Esto hace referencia a que pueden disponer por testamento todos los que estén declarados, todos los que no estén declarados incapaces. Todo el que no esté declarado incapaz tiene esa posibilidad. También te hablan de la incapacidad para disponer. Esta incapacidad para disponer hace referencia a las personas que no han cumplido la mayoría de edad, no tienen esta capacidad para disponer de estos derechos y deberes, por lo cual se ven limitados. También las personas que se ven limitados son las que presentan enfermedades mentales, y existe una excepción en que sí pueden tener capacidad una persona menor a los 18 años, pero estos serían en los casos específicos de que la persona sea casado, viudo o divorciado. También hacen referencia a la capacidad para recibir, esto siempre y cuando no estén, esta capacidad de recibir se ve limitada siempre y cuando el juez lo haya declarado en esa condición. También hay otro concepto a considerar, como es la nulidad. No se puede testar dos personas sobre el mismo acto. Es decir, dos personas no pueden realizar un mismo testamento. Una persona voluntariamente realiza su testamento de forma unilateral. Aparte de esto, también hace referencia a lo que es el concepto del albacea y las funciones que tiene él posterior a la muerte del testador. Entre esos, pagar los gastos fúnebres, pagar ciertos legados que haya dejado el testador, siempre y cuando estén en plena notificación de sus herederos de las actividades que va a realizar el albacea, y aparte de eso, hacerle una vigilancia y seguimiento a que se haga cumplimiento a las disposiciones expuestas por el testador. Por último, hablaríamos sobre lo que es la revocación de los testamentos. La revocación del testamento es un acto unilateral realizado específicamente por el testador, donde hace una modificación de lo que sería su última voluntad. Por medio de esta manifestación, él puede dejar sin efecto el testamento anterior de forma total o parcial. De forma general, estos fueron los elementos a considerar en lo que es el tema 7, 8 y 9 de Derecho Sucesoral. Muchas gracias.